Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas mis amados escucharán la grabación. Yo quiero en esta tarde, es mi primera predicación por YouTube, entonces ahí me perdonarán los errores, pero con mucho amor. Es para todos la palabra que Dios nos ha dado. Queremos en esta tarde, aquí en este momento estamos en la tarde, queremos alabar al Señor, darle la gloria, la honra, la alabanza por todo lo que está haciendo, por sus cuidados y por todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Queremos traer una alabanza en primer lugar porque los cielos están cantando en este momento y nosotros nos vamos a unir a ellos. Amén. Aquí tengo a mi amada Idalí, que se va a acompañarme a mí porque yo no soy muy buena para cantar. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tu parecer. Amén, hermanos. Amén, mis amados. Ahí nos perdonarán por las voces tan armoniosas, pero el Señor está aquí con su presencia, escuchando nuestras voces y le gusta. No importa los defectos de afinación, le importa es el corazón. Mis amados, en este tiempo pues hemos escuchado diferentes voces de pastores, de maestros, profetas, con muchas palabras que el Señor ha estado diciendo. Y es que Dios nos tiene aquí en un reducto de amor, yo digo en un reducto de amor. En un principio, mis amados, pues yo sinceramente, como todos, no le dábamos mucha importancia a esta situación,
pero poco a poco fuimos entendiendo pues que había una gravedad, pero también fuimos entendiendo, buscando al Señor, que Dios quería hacer algo muy maravilloso con cada uno de nosotros, que nosotros somos la niña de sus ojos, que Él tiene cuidado de todo, que todo lo que hace y permite nos ayuda para bien. Y mis amados, el mundo puede mirar las cosas de una manera, pero no tengo lentes, pero si los tuviera, puse esta canción, Dame tus ojos para ver, porque realmente tenemos que tener los ojos de Dios para ver qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él está haciendo. En esta semana hablaba con él, una persona, entonces me decía que él era un excreyente que tenía, creía en Dios, pero que tenía su propia fe. Bueno, cada uno lo interpretará como quiera, pero cuando una persona le dice así, pues sabe que no es realmente el verdadero Dios. Pues pueden haberle sucedido muchas cosas, pero él me decía que Dios estaba mudo, o sea, él veía que Dios estaba mudo. Entonces, el mundo puede identificar las cosas a su manera, a su forma, pero una cosa es lo que identifica el mundo y otra cosa es los propósitos de Dios. Y tenemos que ver todo es con sus ojos, con su propósito, con lo que Él quiere hacer. Y veo, bueno, yo pienso de no, yo no, el Señor ha estado trabajando conmigo todo un año, porque es que como nos cuesta tantísimo entender muchas cosas, entonces Él ha estado trabajando conmigo durante un año. Es en que yo no tengo que hacer planes, en que Él tiene todo bajo control. Ese tiempo pues se considera que es un tiempo incierto, pero realmente ¿qué nos está mostrando Dios a la fuerza? Porque realmente es a la fuerza, no entendemos muchas veces las cosas, que Dios tiene nuestra vida en sus manos, que Él tiene nuestro futuro, que Él tiene nuestro presente, que Él tiene nuestra familia en sus manos, que Él tiene todo lo que nos pueda suceder en sus manos y lo que estamos viviendo. Entonces, realmente Dios a mí me ha mostrado que tengo que poner en la fe ciega, la confianza plena, o sea, que no basado en mi autosuficiencia, en mis planes. En estos tiempos yo había hecho muchos planes porque hace poco estoy vendiendo mi casa y comprando otra propiedad, entonces yo me agarraba por la noche a pensar, ay, me paso para allá, hago esto, hago lo otro, y como el ser humano, Dios le ha dado la capacidad de hacer muchas cosas, entonces nosotros, aun cuando sabemos todo esto de palabra, que confía en el Señor, que Él hará, que todo nos ayuda para bien, bueno, en fin, todas las palabras que sabemos y conocemos, entonces, ¿qué les digo? Este es un tiempo donde Dios está haciendo de que nosotros pongamos la palabra por obra. Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado en las áreas con Él. Él quiere, su mayor propósito en esto es que lo busquemos, que lo entendamos, que lo conozcamos, porque más adelante ahorita en el tema es nacional o apátrida, no se los dije al principio, pero el tema se llama así, nacional o apátrida, que ahorita se los explicaré. Listo. Bueno, mis amados, entonces, como les decía, todo está sucediendo por un motivo, un porqué. Dios en estos tiempos me ha estado hablando de varias cosas, pero una de ellas les quiero compartir, que estaba orando. Muchas veces usted sabe que Dios a uno le habla de diferentes maneras, entonces estaba orando en estos días y orando y estaba en la presencia de Dios, o sea, metida en el Espíritu y todo, y entonces me escuché orando y pidiéndole a Dios por apátridas del reino. Entonces yo me quedé sorprendida, o sea, porque como muchas veces Dios a uno le habla palabras, o a mí Dios me habla mucho a través de palabras que no son tan comunes, y de ahí uno coge la palabra y le
y le va a ver el significado de lo que Dios quiere que está hablando. Entonces me fui a buscar y que era apátrida, y era la persona que no tiene una nacionalidad legal. Entonces, como estaba orando por la apátrida del reino, entonces eran personas que no pertenecían al reino, no tenían la nacionalidad legal. Entonces, por eso les decía que el título era nacional, o es usted nacional o es usted apátrida del reino. Porque el hecho de ir a una iglesia o sí, no quiere decir nada, porque mire que los fariseos y los religiosos de esa época, cuando vino Jesús, cuando vino el Señor, entonces se creían pues que sabían todo, pero realmente él les enseñó que tenían que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a analizar qué es ser nacional y qué es ser ilegal, se puede decir, apátrida. Entonces, para tener la nacionalidad de un país, hay que se adquiere por dos formas, por nacimiento o por adopción. La Constitución colombiana lo pueden mirar y todo eso. Entonces, le da la posibilidad de ser nacional del reino de Dios, es si ha nacido de nuevo en el reino de Dios y si ha sido adoptado por Cristo, ¿sí? Entonces, Dios en su oración, como les enseñó y como nos ha enseñado en Mateo 6, nos habla de la oración del Padre Nuestro, donde una de las partes es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Dios mismo, el mismo Jesucristo enseñó que debíamos de orar así, que vénganos tu reino, vénganos tu reino. Tu reino es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesucristo fue mostrando el reino de Dios, dijo que el reino de Dios no era comida, no era bebida, no eran cosas externas, ni ritos, ni tradiciones, sino era el creer en Jesucristo, en aceptarlo, en querer tener el gobierno de Dios en nuestras vidas. Ese es entrar en el reino de Dios, es ser nacional del reino de Dios. Entonces, yo acá les traje la cédula mía, por ejemplo. Entonces, como esta cédula le pertenece nomás a Aurea Sanna. Auri es mi nombre en diminutivo, como me conocen, pero aquí la identificación es la mía. Tiene mi foto, tiene mi huella aquí a un ladito. Entonces, quiere decir que esta identificación y la cédula de ustedes que les da la categoría de nacionales, yo acá soy residente en Colombia, entonces ya les voy a decir que no soy nacional. Yo soy nacional en Madrid, en España, porque he nacido allá. Tengo la nacionalidad de allá. Entonces ahorita les voy a decir las diferencias a nivel personal, cómo es la parte de ser nacional a no serlo. Porque Jesucristo enseñaba mucho con parábolas para que nosotros entendiéramos. Entonces, al ser nacional es por nacimiento. Bueno, yo he nacido en el reino de Dios porque Él un día tuvo la misericordia de mirarme dice que desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido, nos ha llamado con un propósito. Mi nacimiento fue a los 45 años. Ya estaba un poquito ya viejita, ¿no? Pero bueno, de todas maneras Dios tuvo misericordia a los 45 años, que no es muchas veces cuando dice uno, ay no, yo quisiera ver que hubiera sido antes. No llega temprano ni llega tarde, sino a su debido tiempo. Bueno, lo que les quiero decir es que en Romanos 14, 17 habla de eso, del reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, cuando nacemos de nuevo,
que nacemos es del agua y del Espíritu, nacemos de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede que haya durante mucho tiempo, no sé si usted ha nacido de nuevo o no, lo digo porque pueden haber muchas personas mirando este video y gente aún que está en la iglesia que de pronto no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Porque ya dije que no se trataba de ritos, de tradiciones, de guardar ciertas comidas ni de guardar ciertas cosas, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted nace de nuevo, es como cuando cuando yo llegué a Colombia, por ejemplo, yo vine de España donde era nacional, entonces vengo a otra cultura, a otro país, y entonces entro en la cultura del reino. En ese momento, cuando yo nací de nuevo, entonces entro a tener otra cultura, a tener otras constituciones. O sea, la constitución, si yo me hago colombiana, si yo quisiera nacionalizarme colombiana para entenderlo mejor, entonces tendría que primero querer serlo, o sea, querer tener esa nacionalidad, querer como si hubiera nacido aquí, aceptar al presidente, aceptar el gobierno, aceptar sus leyes, aceptar su constitución, aceptar todo lo de este país, querer vivir acá, ¿cierto? Y ahí y jurarle la lealtad, porque cuando uno va a tener una nueva nacionalidad, en primer lugar le hacen jurar que uno va a ser leal a ese país, a ese gobierno y a esa constitución, a esas leyes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿sí? Cuando realmente nacemos de nuevo, entonces estamos al mismo tiempo diciéndole a Él: yo te acepto, Señor, como mi Salvador, como mi Rey, como el que me va a gobernar, como el que va a gobernar mi vida, como el que ya no voy a seguir actuando a mi manera, a mi forma, porque ya me he equivocado mucho, he hecho muchos errores, he cometido muchos pecados que me han separado de ti, y ahorita sí quiero entrar en tu gobierno, aceptar todo lo que tú me digas. Porque si creemos que Dios es el Dios bueno, el Dios creador, el que ha creado todas las cosas, que todo lo ha hecho con un propósito, que todo lo ha hecho para sus hijos, porque eso él quiso compartir toda su creación con sus hijos. Entonces, si sé que Él es muy, muy bueno, entonces sé que todas las leyes, todas las cosas, todo lo que Él me dice, pues va a actuar es para mi bien. Voy a recibir todo lo mejor de Dios, ¿sí? Entonces, entro en una nueva país, en una nueva cultura. Entonces, dice la palabra, Dios no me deja sin una enseñanza de cómo es la Constitución. La Constitución pues la encuentro en la palabra, ¿sí? Dios me va a enseñar a través de la palabra la verdad, porque Él es la verdad, ¿cierto? Entonces, a través de esa Constitución, a través de todas esas enseñanzas, que no solamente las dejó aquí escritas, sino que vino Él mismo a enseñárnoslas, vino Él mismo a darnos, a mostrarnos cómo era ser un hijo de Dios, porque la mayor cosa en el reino de Dios, lo mejor de todo, es que es un reino de amor, es un reino de amor, y que Él dio toda su vida, Él dio todo su amor por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo eso, que Él es el amor, sé que todas las cosas, todas las motivaciones, todo lo que Él haga en mi vida, todo lo que Él permita, pues va a ser por amor, va a ser para mejor para mí. Dios no se equivoca, Dios no es un ser como nosotros, porque a veces nosotros pensamos que Dios es imperfecto porque las cosas que suceden pues no las entendemos, porque nuestra mente es muy limitada y nosotros no sabemos el propósito de Dios. Por eso en este tiempo Dios nos está teniendo quieticos para que lo busquemos a Él,
para que no tanto que indaguemos, bueno, Señor, estos son los últimos días, esto es así, esto es asado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque la gente se preocupa mucho por eso. Y no, lo que Dios quiere es que restauremos nuestra relación con Él. Porque ¿qué es lo más importante para Él? Pues sus hijos. Y si sus hijos están por allá como loquitos, haciendo, envueltos en problemas, envueltos en la vida diaria, envueltos en tantas situaciones que nos apartan de Él muchas veces porque no tenemos tiempo. Entonces, ese tiempo lo está él queriendo es precisamente eso, que lo busquemos a Él, para Él enseñarnos, para Él direccionarnos, para Él decirnos, mira hija, mira hijo, resulta que tu vida está así porque no has solucionado cosas del pasado, cosas de cuando eras pequeño, cosas de lo que te enseñaron tus mismos padres, porque acuérdese que la cultura del reino es totalmente contraria a la cultura del mundo. Entonces, la cultura del mundo nos moldeó de cierta manera. Nuestros padres, en su ignorancia, en muchas veces, entonces nos enseñaron cosas que de pronto no estaban correctas, pero pues que así me enseñaron a mí, que así me enseñaron a mi abuelo, le enseñaron al otro y nos la sembraron a nosotros, o sea, nos enseñaron así. Pero ahorita, entonces Dios, cuando uno entra en su reino, entonces, primer lugar, cuando uno entra en otro reino, ¿qué aprende? Otra lengua, otro lenguaje. Mis hijos están en Inglaterra. Mi hijo y mis nietos, hay unos que están en Inglaterra y mi nieto pequeño está en Alemania, que los amo muchísimo. Y yo les insisto, tienen que aprender el idioma, porque entonces si no aprenden el idioma, entonces ¿cómo van a entender lo que les están diciendo? ¿Cómo van a poderse expresar? ¿Cómo van a poder ir a un médico? ¿Cómo van a poder hacer muchas cosas? Y aun cuando no es fácil aprender un idioma, pues realmente es necesario. Entonces, cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, entonces nuestro lenguaje va a cambiar. Porque de hecho, yo creo que muchas veces que hablamos con personas, identifican por la manera en la cual hablamos realmente y te dicen, uy, usted es cristiano, usted es cristiana. ¿Por qué? Porque tu lenguaje ya te identifica, ¿sí? A veces bajo presión, bajo pruebas, salen cosas de nuestro corazón que nosotros mismos no sabíamos que estaban y las vamos identificando por la forma en que hablamos. Nos sale a lo mejor una mala palabra o bueno, una reacción contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, de rabia, de odio, de ira, ¿sí? De frustración, de muchas cosas. Entonces, esa manera de hablar, o uno mismo identifica en la iglesia o escuchando a las personas cómo están los corazones, qué están diciendo. Tenemos un discipulado donde podemos expresarnos, hablar, opinar, qué opina de esta palabra, qué te dice a ti la palabra, esto y lo otro. Y de acuerdo a lo que van diciendo las personas o uno mismo va diciendo, entonces uno se va dando cuenta de lo que hay en los corazones, qué son las carencias, por qué reaccionan así, por qué se reacciona así, ¿sí? Entonces, en el lenguaje uno va viendo muchas cosas, ¿sí? La manera de hablar. Quiero decirles, por ejemplo, que yo como soy residente, si usted no está en el reino realmente, acá le pongo, soy residente. Al revés. Está al revés. Aquí tengo mi ayuda, mi ayuda idónea, y Dalí. Aquí soy residente, no soy nacional. Entonces, mire, por ser residente y no ser nacional, pues les quiero contar de lo que no tengo derecho. No tengo derecho a votar. Yo no puedo decidir quién será presidente, quién no será presidente. No tengo derecho porque yo no soy nacionalizada acá. No puedo disponer de nada. No puedo ocupar cargos oficiales porque yo no pertenezco, no soy nacional. No tengo derecho a subsidios, mis amados. No me manden apuntes de que ya me hace esto porque a mí no me los dan. ¿Por qué? Porque no soy colombiana, ¿sí? No soy nacional. Para que entiendan la importancia de ser nacional en el reino de Dios, ¿cierto? Porque la gente está temiendo muchas cosas y todo. Y este señor que yo hablaba con él y me decía, Dios está mudo. ¿Por qué? Porque él de todas maneras pues no conoce a Dios ni sabe quién es Dios. Entonces, y las prebendas, la protección
La protección se la da Dios a uno, cuando uno está bajo su cobertura, cuando uno está bajo su gobierno, cuando uno está debajo de sus alas, como dice la palabra, debajo de sus alas estaréis seguros. Otra cosa que no tengo derecho es, por ejemplo, hacer préstamos. Con mi hijo, fui al fondo del ahorro a hacer un préstamo y me dijeron, no puedes hacerlo porque tú no eres colombiana. Entonces, mis amados, es tan importante esta palabra realmente que si usted de verdad es nacional o no, o su nacionalidad no es legal, porque entonces ahí la importancia de ser nacional es que le pertenecemos a él, que él, mejor dicho, tiene control de todas las cosas. Entonces vamos a ir un poquito a las características de este reino. Manifestamos estas características de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando llegamos a nacer de nuevo, dice que es de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, Jesucristo dijo, que Él se iba, pero que no nos dejaba solos, que Él nos dejaba al Espíritu Santo. Dijo, os daré otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Entonces Él entra en el Espíritu Santo, entra su naturaleza divina. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo camino? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces, el Espíritu Santo es el que me va a indicar, el que me dice, el que me enseña, el que me aconseja, el que me consuela. Mejor dicho, Él hace todas las cosas, Él nos muestra toda la verdad, Él nos da revelación de lo que quiere el Padre, de lo que quiere el Hijo. Él, mejor dicho, Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra garantía que estamos sellados. ¿Sellados para qué? Para la vida eterna, para una posesión mayor de lo que estamos viviendo acá, porque acá Dios está preparándonos para un reino milenial, para gobernar con Él. Por eso Él nos llama que somos reyes y sacerdotes. Entonces, Él nos está preparando en este tiempo. Él está fortaleciendo a su iglesia. Él está limpiando, Él está podando esos árboles que somos nosotros. Entonces, mis amados, hay que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. En este tiempo también Dios me habló fuertemente en la predicación que hizo escuchar al pastor, también le indicaba lo mismo. Entonces Dios en una madrugadita de estas también me dio una palabra clave que me dijo muy claro y muchas veces me dijo, andad en el Espíritu. Entonces, mis amados, vamos a ir a Gálatas 5:16. Para leer un poquito de la palabra. Gálatas 5:16. Vamos a ir Gálatas 5:16. El título habla, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? Entonces, si andamos en el Espíritu, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero seguimos en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdense que las obras de la carne son las que se oponen a Dios, ¿cierto? Porque la carne es nuestra antigua naturaleza cuando hacíamos lo que queríamos, cuando no habíamos nacido de nuevo. Entonces, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiestas? O sea, que son muy claras, o sea, se ven palpablemente. Son manifestadas las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, o sea, Pablo decía, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el reino de Dios está entre nosotros. Cuando Jesucristo vino, dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando uno nace de nuevo, ya está el reino dentro de nosotros, ¿sí? Y ya empieza a gobernar el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos indica todas estas cosas, que si practicamos estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Entonces el reino de Dios empieza aquí, pero es eterno, es incorruptible, no cambia, no se transforma en nada, sino que es eterno. Entonces hay un tiempo donde vamos a seguir eternamente en Él, tenemos moradas celestiales, tenemos un reino hermoso, vamos a gobernar con el Señor, vamos a estar en esta tierra, en una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces nos esperan grandes maravillas y grandes bendiciones. Pero la vida cristiana es el negarse a esa naturaleza pecaminosa. Aquí nos lo aclara muy bien, muy fácil cómo son todas las obras de la carne. Entonces, somos cambiados es por el Espíritu. Usted puede empezar en la vida cristiana, ¿cierto? Y hay muchas cosas que pronto de estas cosas de la carne, de su vieja antigua naturaleza, estuvieran o hayan estado en su vida. Pero el Espíritu Santo, que trae una regeneración, una santificación, un cambio, entonces usted no lo va a hacer solo. Usted simplemente, ¿qué dice la palabra? Que el que quiera ganar su vida, la tiene que perder. Y el que pierda su vida por causa de Cristo, la va a ganar. Es la vida eterna, ¿cierto? El reino, entrar en el reino. Heredaremos el reino de Dios. Entonces, si usted quiere tener esa posesión, si usted quiere estar en el reino de Dios, pues estas cosas, de todas maneras, es negarse a sí mismo, negarse. El que quiera seguirme, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si usted quiere estar en el reino, si usted quiere heredar en el reino de Dios, pues tiene que negarse a estas cosas y quiero decirle, no es en sus propias fuerzas. Si usted empieza y examina esta lista que yo lo he hecho en oración, Dios va a poner el puntico, o sea, Dios va a ir, como decía David, examíname y pruébame qué hay en mi corazón. Entonces, si usted en oración le dice al Señor, Señor, ¿qué cosas de la carne todavía hay en mi vida? Dios va a poner el dedito y le va a mostrar a usted qué cositas hay en su vida todavía. Todavía hay hechicerías. ¿Hechicerías? ¿Qué quiere decir la hechicería? La hechicería es que usted quiere hacer su voluntad, usted quiere manipular, ¿sí? Porque no solamente es el ir a una bruja o ir a un brujo o leerse las cartas, ¿sí? Porque a veces pensamos que eso es no más eso, ¿cierto? Ir a hacerse riegos, ir a hacerse cosas para la suerte o poner la sábila detrás de la puerta. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pero hechicería se trata de, por ejemplo, a veces de manipular, de querer gobernar, de querer hacer que otra persona haga lo que usted quiere hacer. También me ponía Dios que de dónde vienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Vienen de las pasiones, de sus pasiones de concupiscencia. Que pasión quiere decir Edom de hedonismo, de querer que se haga mi voluntad, ¿sí? De querer que se haga mi voluntad, por ejemplo, hasta en ciertas cosas que no son malas. Leía yo de un ejemplo de un pastor y la esposa que peleaban mucho.
¿Y cuál era la razón? Era de que él tenía mucho trabajo en la iglesia, era de esos pastores que hacía todo, pues, que barría, que trapeaba, que, mejor dicho, un todero total, que llegaba a su casa era rendido de cansancio y quería sentarse a ver televisión, a comer y a descansar y no quería hacer más nada. Su esposa había estado todo el día pues allá con sus hijos, sola en la casa, o en fin, haciendo sus labores y todo. Y él ya quería que cuando llegara su esposa, pues le prestara atención, hablara con ella o salieran a hacer un paseo o algo. Entonces, como todos querían era lo que ellos querían, entonces realmente se peleaban, pues. No era por nada malo, no era una cosa grave ni nada de esas cosas, pero eso les traía conflicto en su hogar y en su matrimonio. Entonces, también me mostraba el Señor eso, de que provenían las guerras, era de que yo siempre quería hacer mi voluntad en mi casa o en mi vida o con mis hijos, ¿cierto? O en una discusión. Dios a mí me habló de la palabra disensiones, aquí, que no vaya a salir de aquí, ¿no? Me hablaba de las disensiones y son palabritas que no son comunes, no las entendemos muy bien. Entonces yo me fui al diccionario a buscar y decía que era oposición ¿cómo se dice? Un desacuerdo con los demás. Entonces en mi casa, como les decía, la cultura del pasado, de la tierra que antes yo habitaba en España, pues todos queremos tener la razón. Y en mi casa sí que es cierto, porque en mi casa había un dicho, que al que no manda lo despiden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos alegamos, que todos queremos tener la razón, ¿cierto? Que nos oponemos un desacuerdo. Bueno, está bien, tenemos diferentes opiniones, pero es que alegamos tanto porque yo quiero tener la razón y porque no se la quiero dar a nadie, mejor dicho, la razón es la mía. Entonces eso se llama disensión, y eso da pie a las peleas, a las contiendas, ¿sí? A las divisiones, a cosas, pues. Entonces, por ejemplo, mis hijos me dicen, mi hijo menor le hago una pregunta, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parece lo otro? Mamá, lo que tú quieras, porque a la verdad, mi opinión, tú la escuchas, pero no la pones, no te parece, entonces hace lo que tú quieres. Entonces, ¿por qué? Porque en mi vida hay esto, esas disensiones. Es una obra de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa obra de la carne? Aun cuando con otras obritas de la carne, que las había bastantes en mi vida, entonces, ¿qué he ido haciendo? Señor, no quiero esto en mi vida, sé que esto me va a separar de ti, yo quiero estar unida a ti, yo quiero ser como tú, porque la vida cristiana se basa en eso, en que Jesucristo se ha formado en mí, que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, que yo mengüe para que Él crezca. De eso se trata, ¿sí? Porque Dios quiere tener muchos hijos, mejor dicho, que seamos magníficos, maravillosos, iguales a su Hijo, igual a Jesucristo, que en todo complacía a su Padre por cómo era. ¿Es difícil? ¿Es imposible? Sí, es un poquito difícil, pero si nos ponemos a decirle, Espíritu Santo, mira, yo sé que ya me has mostrado que esto son cositas que no me convienen, que no están bien en mi vida. Entonces, pueden ser envidias, pueden ser otras cosas, ¿cierto? Que, como les digo, mi vida ha ido siendo cambiada, transformada por el Espíritu. Y entonces, estas cositas, entonces el Señor, yo me niego, me voy a dar cuenta que ya me voy a poner a alegar. Entonces, calle su boquita y entonces haga diferente, ¿sí? Ese es negarse a sí mismo. En la fornicación, en la pornografía, en las obras de la carne, todo es igual, es saber que eso es malo para mí, porque si Dios me las está diciendo, no haga esto, no haga lo otro, eso no es por maldad, porque dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justicia. Entonces, justicia es que Dios es justo y que nosotros también hemos sido justificados por Él nos ha hecho justos. ¿Quiere decir que seamos perfectos? No. Pero entonces que cuando Dios le muestra a uno, a mí me mostró disensión. Entonces,
ahorita el Señor va a empezar a trabajar en ese área. En cada uno va trabajando en un área, en otra, en otra. ¿Para qué? Para que seamos libres, para que ya no seamos esclavos de lo mismo. Por ejemplo, si yo estaba esclava del cigarrillo y me doy cuenta que eso me está perjudicando a mi vida, a mi cuerpo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, o yo estoy haciendo otras cosas pues que me están dañando, porque el pecado lo que le hace es a uno dañarlo, distorsionarlo completamente. Entonces, Dios no quiere ese mal para mi vida. Empieza a ser, Dios mío, Señor, no quiero más esto, yo no quiero ya depender de esta esclavitud del cigarrillo, por ejemplo. No quiero, mejor dicho, tener una relación que no es en el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso me está perjudicando en todas las áreas emocional, porque no son relaciones bendecidas por Dios, porque eso me está trayendo de pronto enfermedades, bueno, las miles de situaciones de que pueden suceder a través de todo eso. Entonces empiezo a evitar, o sea, a no permitir cosas que yo sé que me van a llevar hacia eso. El cigarrillo, entonces, Señor, yo quiero que me quites esto. Así fue diciéndole yo, no quiero fumar más, no quiero esto, aun cuando usted es esclava de esto, porque la nicotina es algo que te está penetrando en tu organismo y te crea una dependencia. Entonces yo no podía vivir sin fumar desde los 14 años hasta los 45, que el Señor me rescató. Ahí fumé como una carretillera, pero el Señor me liberó de esa esclavitud, y así mismo Él quiere liberarnos de la ira, de los celos. Tenemos que ver de dónde provienen todas esas cosas, porque dice cuando nosotros, por ejemplo, ¿de qué te proviene la ira? La ira te puede provenir de un dolor, de algo por ejemplo, el rechazo te produce rebeldía, te produce ira. Entonces tenemos que ir a mirar qué vivimos en esa vida anterior, porque dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero muchas de las cosas que vivimos en nuestro pasado pueden causar situaciones y seguir causando situaciones que no son correctas, o sea, que no nos van a beneficiar. Entonces hay que ir a mirar. Hoy mirábamos la parábola del sembrador en el discipulado. Y mis amados, el Señor nos compara a árboles, a que somos árboles nosotros. Entonces, que la buena semilla cae en buena tierra, produce fruto. Pero ese arbolito hay que mirar, para que produzca un buen fruto, las raíces tienen que estar sanas. La tierra, que es nuestro corazón, tiene que estar sana. Entonces usted tiene que empezar a permitir, para que el reino de Dios, su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, su alegría, su gozo, su placer de estar con el Señor, sea pleno. Porque eso es lo que Él quiere en nuestras vidas hacer, que seamos nuevas criaturas, que nos parezcamos a Él, que seamos como Él. Entonces, veemos también que el andar en el Espíritu es buscar la dirección de Dios, porque muchas veces hacemos muchas cosas que no es la voluntad de Dios, y creemos que estamos haciendo algo bueno, y resulta que hablaba yo con Idalí en estos días del reposo, que ella tenía la curiosidad de saber que en los mandamientos de Dios, del reposo de Dios, que decía que debíamos de tener un día a la semana el reposo de Dios. Entonces ella se confundía un poquito, porque, claro, han hecho en ciertas religiones o en ciertas iglesias como algo, como que si no tenemos eso, entonces vamos a perder la salvación. Y les quiero decir que eso no es así, porque Dios desde el principio, Él nos habló de un reposo cuando Él creó todas las cosas en el séptimo día, y se descansó, vio que todo era bueno y descansó el Señor, reposó. Entonces el reposo de Dios que nos ha dicho Él en sus mandamientos es que, se los quiero decir aquí porque lo busqué en base a mi amiga que tenía esa inquietud, y está en Hebreos 4:10. Hebreos 4:10, cuando saca el pueblo Dios de Egipto, Él quería que entraran en un reposo. Él quería que vinieran a adorar al Señor.
¿sí? Pero ellos no entraron en el reposo de Dios. A ver si lo encuentro, que lo copié aquí. Ajá, ya. Hebreos 4:10 dice, la palabra de Dios dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que es reposar de nuestras obras, de todo lo que nosotros hacemos, de los corres, de todo, y que entremos en su reposo, que entremos en la confianza, ¿sí? El reposo Dios lo colocó un día a la semana, es para el hombre. Para el hombre. Mire, otra cosa que está haciendo Dios es desestructurando todo el sistema religioso, digo yo. Porque acuérdense cuando Dios dijo, el templo, en esa época que estaba Jesucristo, dijo que iba a ser destruido, porque la gente se había acostumbrado a ciertas cosas, a ciertos ritos, a ciertas, ¿cómo se dice?, tradiciones, y no a tener una relación con Dios real. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a llevar los sacrificios, bueno, todo lo que Dios había instituido, porque era un principio para lo que Dios quería enseñarnos después. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, que no nos podemos reunir en los templos y todo eso, pues, ¿qué está haciendo Dios? Que creamos altares en nuestra casa, con nuestra familia, que si no estamos nosotros solitos, yo por ejemplo estoy sola, entonces ¿qué hago? Con el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya somos, ¿sí o no?, la familia. Entonces eso, Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios nos está llevando ahora a lanzarnos a YouTube, imagínense, cuando nunca en la vida pues habíamos hecho eso, porque Dios a través de esto también quiere evangelizar, quiere traer una apertura. Quiere enseñarnos que no nos limitemos, que es muy bueno congregarse, a mí me encanta, y de todas maneras recibimos la alabanza en comunidad, la unción, el regocijo, el abrazar a los hermanos, estar en armonía juntos, es fantástico. Pero ahorita, por ejemplo, Dios nos está enseñando otras cosas. Entonces, vamos a combinar todo eso con lo nuevo que Dios nos está enseñando. Y Dios está usando todo, mis amados. Dios va a usar todo. Entonces, no nos pensemos que estamos, mejor dicho, mal, porque lo que estamos es avanzando. Cuando yo salí de una iglesia donde había mucho activismo, y tenía todos los días que hacer cosas y me mantenían en la iglesia todo el día que el Señor me mostró que eso no estaba correcto, entonces que no estaba en la verdad, o sea, no era lo que Dios quería. ¿Qué pasó? Que yo me sentía re mal, porque me sentía que no estaba haciendo nada, no estoy haciendo nada para Dios. Entonces pareciera que en este momento no estamos haciendo nada para Dios. Pero mis amados, estamos buscándolo a Él. Estamos conociéndolo, estamos entendiendo más sus propósitos, estamos orando más, estamos, mejor dicho, adorándolo más, estamos sintiendo más su presencia. Este es un tiempo que Dios ha preparado para que nos desestructuremos de la religión y lo busquemos a Él. Mis amados, esto es lo que Dios me ha ministrado en este tiempo y todos los días me está enseñando nuevas cosas. Y Dios es muy hermoso. Los bendigo y les deseo que esta semana sea de bendición, que Dios los provea. Vamos a ver miles de testimonios. Dios lo está haciendo en cada casa, miles de testimonios de cosas maravillosas que Dios está haciendo en cada vida. Él está proveyendo, Él está sanando, Él está protegiendo, Él está contigo de día, Él está contigo de noche. Y en la debilidad es la fortaleza de Dios. Cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. En este momento somos débiles, pero fuertes en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque este es un tiempo que tú has preparado, Señor. Para el mundo, Señor, puede ser un tiempo de confusión, un tiempo terrible, un tiempo donde no se sabe para dónde tirar. Pero tú también has preparado este tiempo. Porque cuando hay esos temores y ese miedo a la muerte, Señor, también tú lo estás usando para que te miremos a ti, para que nos examinemos, para que hagamos, Señor, que tú cambies y transformes, Señor, nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares,
Yo pido hoy por los hogares de todos mis hermanos, Señor, creyendo en tus promesas, porque nosotros nuestras promesas sí fallan. Te prometemos muchas cosas que a veces fallamos, Señor, y no las hacemos. Pero tus promesas siempre se cumplen, Señor. Y tú nos has hablado a muchos, Señor. Tú has hablado en tu palabra, Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que aquellos, Señor, que no todavía no te conocen, Señor, que aquellos, Señor, que no han participado de tu reino, Señor, yo te pido nuevos nacimientos, Señor. Tú eres el único que puedes hacerlo, Señor. Tú puedes sanar y puedes, Señor, cambiar corazones, Señor. Tú puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor, en este tiempo, porque tu mano y tu misericordia está extendida para todas las vidas y todos los hogares. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.